El imperio del miedo de Putin ya no es lo que solía ser. Desde Moscú hasta casi todas las ciudades rusas, las voces antirrégimen están pasando de susurros a críticas feroces. Además, estas críticas no vienen de fuera, sino desde dentro del propio sistema de Putin. Si la guerra se hubiera mantenido solo en territorio ucraniano, quizás estas voces nunca se habrían alzado. Pero cuando la realidad de la guerra llegó a Moscú, la dirección oficial de la Duma, las cosas cambiaron. El Parlamento ruso, que durante años aprobó cada decisión de Putin sin cuestionar, funcionando como una oficina notarial silenciosa, hoy está exigiendo personalmente la renuncia de Putin. El ejemplo más reciente y devastador de esto ocurrió el 12 de junio y vino de un lugar que se suponía que nunca haría ruido. El diputado del Partido Comunista de la Federación Rusa, Vyacheslav Markaev, escribió en su canal de Telegram que Rusia está al borde de una explosión social. El PSFR puede parecer oposición en Rusia, pero en realidad es un partido del sistema que opera dentro del marco que permite el Kremlin, aprobando cada decisión. La declaración de Markaev rompía esta tradición de consentimiento silencioso. Primero confesó que la justificación oficial de la guerra se había derrumbado, que el objetivo de desnazificar Ucrania ahora se limitaba a solo regiones específicas y que la población más activa se estaba desvaneciendo en el frente. Inmediatamente después, atacó el legado económico de 25 años del régimen, las facturas que aumentaron 366% en un cuarto de siglo, los jubilados cuyos ingresos se están erosionando y la infraestructura que se desmorona. Markaev exigió un plan de salida para la guerra de un liderazgo que describió como un equipo desconectado de las necesidades del pueblo y terminó sus palabras con esta frase letal: la era de las ilusiones ha terminado. El país está al borde de una explosión social y toda la responsabilidad recaerá en el poder inmutable. En un país gobernado por la misma persona durante 25 años, un miembro de la Duma, usando la frase poder inmutable, fue la factura más clara jamás dirigida directamente a Putin, y estas críticas no fueron un ejemplo aislado. La mecha de estos motines en el barco que se hunde se había encendido meses antes. Vamos a abril. El líder comunista ruso, Gennady Zyuganov, hizo un gran estallido al dirigirse directamente al Kremlin. Te hemos dicho 10 veces, la economía está destinada a colapsar. El primer trimestre fue un completo desastre, si no tomas medidas inmediatas, financieras, económicas y de otro tipo. Luego, en el otoño, enfrentaremos lo que sucedió en 1917. Esto necesita ser leído correctamente. Esto no es una retórica de oposición ordinaria. Zyuganov es el líder del partido que hizo la revolución de 1917, y este hombre está diciendo abiertamente que el mayor levantamiento en la historia de su propio partido podría repetirse. Un líder del Partido Comunista advirtiendo al Estado sobre una nueva revolución comunista. Esta paradoja por sí sola demuestra cuán serio se ha vuelto el pánico dentro del sistema. Incluso antes, la base ya había comenzado a hervir. El diputado de 69 años, Grigory Yeryomaev, de la Duma de Samara, tomó el podio parlamentario con rara valentía y dijo: Los diputados deben compartir la responsabilidad con el presidente Putin por el fracaso de la OME. A Surrey theory the butt. El micrófono de Yeryomaev fue cortado en cuestión de segundos. Reglamento. Pero esas frases ya habían sido grabadas, rompiendo en pedazos el silencio lleno de miedo en la Cámara. Esas grietas políticas en la Duma eran en realidad solo el reflejo superficial de un temblor mucho más profundo. Porque el verdadero gran e imparable peligro para Putin no provenía de los miembros de la oposición que querían la paz, sino de sus aliados más leales que más querían la guerra. Uno de los ideólogos más radicales de Putin se puso frente a las cámaras y comprimió la mayor pesadilla del Kremlin en una sola frase: no podemos ganar con el sistema que construimos. Para conocer a Zakhar Prilepin, solo necesitas fijarte en un solo detalle. En 2023, se convirtió en el objetivo de un grave intento de asesinato dirigido a su vehículo, y lo primero que dijo al abrir los ojos fue que se recuperaría y volvería al ejército ruso. No es un soldado ordinario, es uno de los principales arquitectos de la doctrina del mundo ruso. Este mismo hombre apareció en el programa Vesti Novosti el 6 de junio de 2026 y destrozó el mito de la invencibilidad desde dentro. Aquí es precisamente donde reside el verdadero paradoja que deja a Putin completamente indefenso. Silenciar a los ciudadanos comunes que quieren paz declarándolos traidores es fácil, pero ¿qué haces cuando alguien que dedicó toda su vida a tus políticas dice: no podemos ganar con este sistema?
Si el defensor encuentra el sistema inadecuado, la defensa se ha derrumbado. No es solo Prilepin quien dice que la defensa se ha derrumbado. Los diputados que regresan del frente pintan el mismo panorama. Un diputado ruso describió la transformación en el campo de batalla desde su propia experiencia y lo que dijo confirmó la advertencia de Markaev de que los ataques se están expandiendo. Las unidades rusas solían poder llegar a la línea del frente en vehículo. En algunos sectores incluso se podía establecer comunicación con las posiciones ucranianas al otro lado de la línea. Esa era ha terminado. El diputado describió la situación como un poco desagradable. Pero lo que describió iba mucho más allá de desagradable. Ahora el cielo está lleno de vehículos aéreos no tripulados, y en muchas áreas es imposible acercarse al frente desde incluso decenas de kilómetros de distancia. Aún más impactante fue su predicción para el futuro. Hoy hay cientos, mañana habrá miles. Al día siguiente, cientos de miles, usando inteligencia artificial, podrán volar de manera autónoma por todas partes. El diputado reconoció que los avances rusos se habían ralentizado. En sus propias palabras, crecimiento negativo. En otras palabras, no avanzar, sino retroceder. Esta realidad ahora también es visible en las propias pantallas de Rusia. El experto militar Igor Korochenko dijo abiertamente en la televisión estatal que Ucrania controla el frente y advirtió que dentro de unos meses la situación empeorará mucho, no solo en la línea del frente, sino también en las áreas traseras donde los ataques con drones de largo alcance se están volviendo cada vez más frecuentes. Expertos alineados con el Kremlin como Korochenko hablando de manera tan pesimista es un nuevo desarrollo y muestra que la propaganda del régimen ya no puede ocultar la verdad. La primera razón por la que estas voces están surgiendo ahora es la guerra misma. El 10 de junio de 2026 se convirtió en la fecha oficial cuando la invasión de Rusia a Ucrania duró más que la Primera Guerra Mundial. Según los datos del Estado Mayor ucraniano, las bajas rusas, incluidos muertos y heridos, superan 1.400.000. La segunda razón es la economía. La economía de guerra alimentó a la industria de defensa a corto plazo, pero profundizó los problemas estructurales. La inflación está aumentando, las tasas de interés están en niveles récord y la crisis laboral se está profundizando. Cientos de miles de jóvenes enviados al frente fueron sacados de fábricas y del sector de servicios. El aumento del 366% en los aranceles al que señaló Markaev no es un número abstracto, significa un empobrecimiento concreto en la vida diaria de los jubilados y las familias de bajos ingresos. Y justo en medio de esta presión económica, el número de multimillonarios rusos sigue creciendo. Mientras el público se empobrece, los oligarcas se enriquecen. La tercera razón es que la guerra está llegando al corazón de Rusia. El 18 de junio, Ucrania lanzó el mayor ataque de drones sobre Moscú desde el inicio de la guerra. Aproximadamente 200 drones fueron dirigidos a la capital. La refinería de petróleo de Kapotnia, a solo 15 kilómetros del Kremlin, fue atacada repetidamente. Los aeropuertos fueron cerrados y humo negro cubrió la capital. Las reacciones de los residentes de Moscú mostraron lo que el Kremlin temía. Me largo de aquí. Putin estaba sentado en una cumbre en Kazán durante este ataque, como si nada hubiera pasado. Cuando el mito de la inalcanzable Moscú colapsó, también colapsó el contrato de seguridad de Putin a cambio de libertad. Si Moscú no es segura, ningún lugar lo es, y ni siquiera la propaganda puede ocultar esta realidad. ¿Qué sucede cuando la propaganda ya no puede ocultar la verdad? La propia historia de Rusia proporciona la respuesta, y es el tipo de respuesta que el Kremlin no quiere escuchar. En 1905, Rusia sufrió una humillante derrota contra Japón, un vasto imperio vencido por un pequeño país asiático. El impacto de la derrota desencadenó una rebelión interna, y el zar se vio obligado a realizar reformas parciales. En 1917, el mismo imperio había estado sangrando en la Primera Guerra Mundial durante 3 años. Las bajas en el frente superaban cientos de miles, la economía había colapsado y las filas para el pan en la capital Petrogrado se extendían por las calles. El presidente de la Duma, Mikhail Rodzianko, advirtió al zar por telegrama: posponer la situación más es imposible. La autoridad del Estado ha sido completamente paralizada. El zar dejó el telegrama a un lado y dijo: me está molestando con tonterías otra vez. Unas semanas después, ni siquiera meses, semanas, estalló la Revolución de Febrero. El imperio ruso colapsó en cuestión de días y el zar perdió su trono.
Ahora recuerda las palabras de Markayev. La era de las ilusiones ha terminado. El país está al borde de una explosión social. Y la confesión de Prilepin. La Rusia que construimos no puede ganar esta guerra. Necesitamos construir una Rusia diferente. Rodzianko dijo, el Estado está paralizado. Markayev dice, explosión social. El zar no había aceptado la derrota. Prilepin confiesa que no pueden ganar, pero tampoco sugiere rendirse. El patrón es el mismo. Guerra larga, muchas bajas, colapso económico, desconexión del público y advertencias que vienen desde dentro del propio sistema. En 1917 estas advertencias no fueron escuchadas, y el resultado fue la revolución. En 1991 siguió el mismo patrón. La Unión Soviética no fue destruida desde afuera, colapsó desde dentro. La economía se volvió insostenible. La guerra de Afganistán agotó los recursos y las élites del partido vieron que el sistema se estaba pudriendo y se hicieron a un lado. Antes del colapso, la narrativa de que todo está bajo control también era dominante, hasta que 15 repúblicas declararon su independencia en unos pocos meses. Pero Putin no es ni el zar ni Gorbachev, e ignorar esta diferencia sería un error. Tiene herramientas que el zar no tenía: la infraestructura de vigilancia digital del FSB, la fuerza de seguridad interna de 340.000 efectivos de la Rosguardia y una máquina de propaganda construida durante décadas. En 1917 y 1991, la información fluía lentamente. Hoy en Rusia, el acceso a la información está controlado, pero no puede ser completamente cerrado. El uso de VPN es generalizado. Los canales de Telegram llegan a millones de seguidores y las declaraciones de Markayev se difunden en cuestión de horas. La historia no se repite exactamente, pero es posible reconocer patrones, y los patrones están sonando la alarma. Pero exagerar la advertencia también sería un error analítico. Estas grietas son reales, pero no significan que Rusia colapsará mañana. Puede que no sea coincidencia que la declaración de Markayev haya llegado antes de las elecciones de otoño de la Duma. El Partido Comunista de la Federación Rusa puede estar jugando esta carta para dar a los votantes el mensaje: les advertimos, y el Kremlin puede haberlo permitido. En los sistemas autocráticos, la crítica controlada sirve como una válvula de escape. La ira del público se libera en pequeñas dosis y se previenen grandes explosiones. El hecho de que Markayev escribiera en Telegram, pero no fuera arrestado, añade fuerza a esta teoría. Y Markayev quiere que la guerra termine basándose en los intereses nacionales de Rusia, no aceptando los términos de Ucrania, una posición muy diferente a la de un opositor a la guerra. Y el momento de Markayev coincide con otra cosa. En septiembre de 2026, Rusia celebrará su primera elección de la Duma, desde que comenzó la guerra, para 450 escaños. Según el análisis de Carnegie, los intentos de utilizar mensajes de guerra en las elecciones regionales fracasaron. Los votantes no votaron por la retórica de la victoria. El Kremlin está nominando a veteranos de la SBO como candidatos, pero los expertos dicen que la mayoría será colocada en posiciones visibles, pero sin poder. Si hacer campaña sobre la guerra no funciona, ¿cómo ganará el Kremlin las elecciones? La respuesta es predecible: endureciendo las leyes electorales, aumentando la presión sobre la oposición y manipulando los resultados. Pero la advertencia de Carnegie es clara. Este enfoque lleva a que los resultados oficiales se desconecten de la realidad y profundicen el desencanto social. Prilepin es peligroso en la dirección exactamente opuesta. Él no quiere la paz. Dice que el sistema actual es inadecuado porque no es lo suficientemente duro. Su llamado a una Rusia diferente no es una Rusia más democrática o más pacífica, es una demanda de un régimen más militarista, más autoritario, enfocado en ganar la guerra a cualquier costo. La crítica de Prilepin debilita a Putin, pero su alternativa podría ser más peligrosa que Putin. El verdadero riesgo para Putin es estar atrapado entre los que dicen terminarlo y los que dicen golpear más fuerte, y no poder satisfacer a ninguno de los dos lados. Y Rusia ha experimentado tales temblores internos antes, recientemente. En junio de 2023, el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, marchó sobre Moscú. Putin resolvió la crisis mediante negociación, pero unos meses después, el avión de Prigozhin se estrelló. La experiencia de Wagner mostró dos cosas. Primero, que el sistema es sorprendentemente vulnerable a un desafío desde dentro. Segundo, que Putin eventualmente elimina tales amenazas, pero solo después de que han infligido un daño mayor al sistema. Markayev y Prilepin no están iniciando un levantamiento armado, pero sus palabras pueden herir más que las armas de Prigozhin, porque Prigozhin era un aventurero. Estas son la propia voz del sistema.
No hay señales de un levantamiento masivo todavía. La clase media de Rusia está incómoda con la guerra, pero no lo suficiente como para actuar. La economía está bajo presión, pero no se ha colapsado. Putin puede mantener el control a corto plazo, fortaleciendo la narrativa del enemigo externo, purgando a los disidentes o ofreciendo concesiones económicas. Pero hay indicadores concretos de erosión. La aprobación de Putin ha caído a su nivel más bajo desde el inicio de la guerra, incluso según los datos de encuestadores respaldados por el Estado. El descontento entre las élites está creciendo. Casi un tercio de los altos funcionarios del Ministerio de Defensa fueron destituidos o encarcelados, y el Kremlin presenta esto como una respuesta técnica en tiempos de guerra. Pero la magnitud de la purga revela la crisis de confianza dentro del propio sistema. Las palabras de Markiev y Prilepin son la cara pública de esta crisis, pero no es difícil adivinar que hay mucho más detrás del telón. El Parlamento, que durante años funcionó como una oficina notarial silenciosa, ahora exige que se termine la guerra. El ideólogo más leal de Putin está confesando que esta Rusia no puede ganar. Sus propios expertos están pintando escenarios apocalípticos y el cielo de Moscú se está llenando de drones. El verdadero problema de Putin no son las armas de Ucrania, es lo que sus propios hombres han comenzado a decir. El camino actual es insostenible, y en Rusia los caminos insostenibles no terminan silenciosamente. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios, porque siempre valoramos la perspectiva analítica de los espectadores de PPR Global. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros nuevos análisis. No queremos limitar nuestros análisis solo a la pantalla. Sabemos que profesionales como tú, que siguen de cerca el mundo, tienen agendas muy ocupadas. Es precisamente por eso que hemos trasladado los archivos especiales de PPR Global, donde examinamos profundamente los desarrollos globales, los movimientos estratégicos y las fracturas geopolíticas, a un formato de podcast. Haz clic en el enlace en la descripción y en el comentario fijado para seguir nuestro canal de Spotify ahora mismo. Incluso puedes descargar episodios a tu dispositivo para no perderte los análisis de PPR Global, incluso en vuelos sin internet. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.